tardes, compañeros. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Bien. Pues ahora yo creo que ya tenemos 23 personas. Yo creo que ya tenemos una buena audiencia para comenzar nuestra sesión. Nada más que, antes de comenzarla, si quisiera saber cómo les ha ido con respecto a la circular 3, que ya es del conocimiento público, que ya ustedes me habían comentado algo el viernes. ¿Cómo les va? ¿Ya estuvieron en clases presenciales? Yo ya, profe, el día lunes. El día lunes. Sí, Ajá. profe, yo también. Yo estuve en clases presenciales. Ok. Igual, profe. ¿Y eso en qué les puede afectar o sea, porque además también entiendo que las clases presenciales son a la mitad del grupo, nada más. Digo, a las mitades de los grupos, Así es, ¿no? profe. Entonces, yo creo que en este caso la medida es tibia. No creo que tenga buenos resultados, sobre todo porque dicen que hay que atender a la mitad del grupo una semana, a los otros darles el material, pero no aclaran si cuando se atienda a la segunda mitad van a ver los mismos temas. No sé, en el caso de los que ya tuvieron clases presenciales, ¿les aclararon eso o hay alguna condición específica? Dependiendo cada profe, por ejemplo, yo ayer estaba viendo un profe que lo que hizo fue llevar su tablet para estar al mismo tiempo dando clases a los de L a la Z, Ajá, mientras que a los presenciales, pues, en la escuela, ¿no? Obviamente. claro. Y otros profes sí dijeron que con la pena, pero que pues ahí estaba el plan de estudios, que ellos cumplían con darlo presencial y ya, la otra mitad, pues, que Diosito los bendiga. Aunque fuera alternado, ¿no? Porque es alternado. Se supone que los que tienen la primera sesión van a tener esa condición. Y le preguntaría, sería interesante saber, ¿y los que están en línea pueden preguntar? ¿Cómo, profesor? Sí, o sea, en el caso que usted comenta que llevó su profesor la tablet, obviamente los presenciales pues pueden preguntar, ¿no? Están allí, pueden preguntar, pero si alguien que está en línea tomando la misma clase puede preguntar. Ah, Sí, sí, de hecho. la única desventaja que, ay, perdón, la única No, adelante. que yo veo es que, pues obviamente la tablet alcanza a cubrir cierto rango, ¿no? Entonces hay una parte del pizarrón que no se alcanzaría a notar, pero en pues las demás cuestiones, pues sí responden preguntas y eso. Ok. Sí, porque me imagino que la tablet por mucho, este, no alcance, sino cobertura del pizarrón podría tener, ¿no? Ah, qué cosas tan hermosas son. Bueno, miren, yo, bueno, no sé si hay alguna otra opinión, alguien que nos pueda enriquecer. Por ejemplo, a mi profesor algunos profes dijeron que iban a continuar en línea. Entonces, pues la mayoría esperan. Bueno, yo por lo menos en mis grupos hemos estado hablando sobre si pueden continuar en línea las clases. Ok. También lo que se ha estado viendo, bueno, al menos con un profesor, bueno, con una profesora, Ujú. es que lo que se hace es que se da una clase y, bueno, mientras le está dando una clase a la mitad, a los otros les grabamos la clase y se la subimos a una plataforma donde nada más la profesora tenga acceso y ella lo sube y ella controla para que igual no se distribuya el contenido de la clase. Y ya cuando ellos tengan su sesión de clase presencial, o sea, cuando se hace el cambio, Ajá. podrán preguntar si es que llegaran a tener dudas y si no, pues se sigue bajo la misma dinámica. Ok. Profesor. Sí, Yo el dígame. día que fui, profe. Perdón. Sí, sí. Adelante, alguno de los dos. Si quieres, adelante, compañero. Es que iba a decir que, por ejemplo, un profe
dio clases presencial de la A a la K y sí, en efecto grabó. Bueno, estaba transmitiendo también en línea, pero el detalle es que el internet está muy feo, entonces los que tuvimos la clase en línea, el pizarrón se pixeleaba muy feo y pues no se entendía mucho. Y cuando se terminó el tiempo, porque pues aquí bueno, en Meet se termina el tiempo, ya no mandó el link. Entonces como que no sé si se le olvidó o se enfocó en los de presencial solamente. Claro. No, pues es que son problemas que se tienen que resolver al final de cuentas, que se tienen que cubrir precisamente por una decisión, repito, tibia, porque yo creo que independientemente de la pandemia y de la seriedad con la que debemos de tomarla, por seguridad de todos, evidentemente, se dan este tipo de circunstancias, ¿no? Todo este tipo de condiciones que yo al enterarme el sábado, porque el comunicado lo pusieron el viernes en la noche, eh, me cuestioné, ¿no? Dije, bueno, está bien. Y ya que ustedes me habían manifestado el problema que tendrían de manejar ese tipo de condiciones, y también como en algún momento dado uno de ustedes lo comentó, de que, sí, pues ahí está el programa y amuéblense, porque pues tenemos que avanzar, también es otra de las cosas, repetir los mismos temas en dos sesiones, en 2 semanas, ¿verdad? Pues no nos permite avanzar, eso es una realidad para cubrir el programa. Entonces, el domingo y el día de ayer todavía también estuve discurriendo, dije, bueno, ¿qué onda? Sobre todo porque con ustedes tengo ese problema. Fíjense que les platico que en el otro grupo nada más tengo 15 personas. Entonces ese grupo pues puede tener clases presenciales sin tener que dividirlos, ¿no? Se supone que es por el contenido, que además también algunos profesores me han dicho, bueno, es que mi lista no se parte a la mitad de la A a la K y de la M a la Z, se parte en una parte más y en una parte menos, entonces ese tipo, podrían haber dicho pues, la mitad del grupo, ¿no? No enfocarse por número de lista, ¿no? Del 1 al 15, pues en la primera sesión y del 16 al 30 en la otra. En fin, o sea, una serie de circunstancias que, repito, si no fuera en serio esto, pues hasta sería cómico, ¿no? Profesor, Dígame. por ejemplo, lo que comenta de 15 alumnos que tienen un grupo, yo también estoy en un grupo donde hay 15 alumnos, pero el problema de eso es que si nos hacen ir a los 15 toda la semana, o todas las semanas, después, cuando no tengamos que ir a las otras clases, no estaríamos atendiendo a las otras porque pues, no nos dejarían entrar al salón o al edificio, ¿no? Lo que fuese. Entonces, por ejemplo, yo en ese grupo que le digo de 15 asistentes, pues lo factible era pues respetar el 15%, porque el 50%, porque al final de cuentas, si unos van toda la semana por esa clase nada más, entonces como que perderían las otras clases, ¿no? Bueno, eso es lo que yo he visto sobre esos grupos que son de menos de 15, ¿no? Que pueden asistir todos, porque no todos tienen grupos menos de 15. Sí, pero también estará de acuerdo que un esfuerzo para atender 5 o 6 personas, ¿va? Por parte de los docentes, en este caso, pues simplemente por decir, no, también lo tengo que dividir, ¿va? No sería congruente. Sí, claro que no. Ya se supone que tenemos que atender lo mínimo, que en este caso es el 50% del grupo, en un grupo normal, pero tampoco voy a desperdiciar el hecho de que tenga una cantidad que en este caso está indicada para la distancia, para la sana distancia, de 15 personas, y estar atendiendo grupos de, no sé, de 6 o 7 contra un grupo de 8 y estar en la misma circunstancia. O sea, eso es una condición que es un desperdicio, ¿no? Desperdicio de tiempo y desperdicio de funciones. Sí, claro. Sí, o sea, todo esto es lo que en un momento dado ha traído, repito, esta tibia decisión.
¿Por qué le llamo tibia? Porque o regresamos o no regresamos. Es tan simple como eso. Incluso creo que un poco de anticipación en esta modalidad de mitad y mitad les hubiera permitido tiempo de organizarse y de poder prever las cosas. Pero sí, yo creo que el problema de esta decisión más que nada es lo repentina que fue. O bueno, eso es lo que yo opino. Creo que si le hubieran dado a los profesores por ejemplo, que hubieran dicho el segundo parcial es cuando ya, o lo que sea, que se hubiera establecido una fecha, pues bueno, otra cosa hubiera sido, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo un profesor que, pues hasta, o sea, no quiero señalarlo de malo, ¿no? Pero pues hasta se lavó un poquito las manos y dijo, nos tocó, yo soy de la mitad de la M, ¿no? Entonces preguntamos en un grupo que si le podían preguntar al profesor, pues qué pasaba con nosotros los de en línea, mientras unos tomaban clase presencial, y pues que el profesor les respondió que pues ahí estaba el temario, ¿no? Y ahí estaba el libro. Entonces, pues sí, obviamente ahí está el temario y ahí está el libro, ¿no? Pero pues también creo que, pues sí, no está bien como dejar de lado una mitad y luego tomar a la otra y luego dejarla de lado. Sí, hay como un problema de organización ahí un poco pues, latente. Por eso es lo que comentaba yo, la decisión tan tibia, pues de alguna manera genera más problemas que los que soluciona. Esa es una realidad. Por eso pienso que definitivamente o se regresa totalmente o se sigue en línea totalmente. Que al final de cuentas, las condiciones actuales ya nos están dando un indicativo de que esto ya va de salida, pero que además va a existir, ¿verdad? Eso va a seguir existiendo. Un virus no se le nulifica así nada más, simplemente cuántos años la humanidad se ha visto agobiada por las gripes, por los virus que nos causan los catarros o las gripes, han seguido existiendo. Entonces, eso es una condición inherente a la vida. Y sobre todo, pues en casos críticos, etcétera, ¿no? Pero afortunadamente creo que las condiciones ya están cambiando. Más tarde o más temprano vamos a tener que regresar, porque una realidad es que la enseñanza, el conocimiento tiene que ser presencial. No hay de otra forma. O sea, estar utilizando esta tecnología y estas condiciones, pues es un paliativo, pero la enseñanza tiene que ser directa, si no, pues entonces olvidémonos de las escuelas presenciales y ya mandemos, ¿cómo le llaman? Tutorías o o elementos que finalmente no nos resuelven las dudas. El conocimiento tiene que ser de manera directa. Entonces, pues yo les puedo comentar. No sé si hay alguna otra opinión. Pues yo nada más quería comentarle, profe, que, pues por ejemplo, mi maestra de espacio de estados ya nos dijo que el próximo lunes ya va a ser totalmente presencial. Ajá. Así que, Pero para todos, pues, sí, completamente espacio de estados nada más. Obviamente no, la materia. no, pero me 100%. refiero para todo el grupo. Sí, sí, 100%. No. Yo le pregunté y me dijo, es que yo no puedo seguir, porque inclusive trató de conectarse al internet y nada más, pues no pudo, no tuvo acceso. Y pues nada, nos comentó que pues a los que tuviéramos un poco de cuidado con en la cuestión de alumnos, porque si nosotros nos decidimos quedar en línea, porque pues también de cierto modo se nos hace cómodo, pues que va a haber cierto atraso. Y yo, por ejemplo, lo noté mucho en electroacústica, me tocó ir el día lunes y resolví demasiadas dudas que tenía. Y yo, por ejemplo, vi en clase bueno, estuvo mandando fotos por el grupo de WhatsApp y muchos compañeros parece que quedaron con dudas, ¿no? Pero pues sí va a haber como un desfase en esa cuestión. Pues yo sí estoy a favor un poquito del regreso y pues nada más comentarles eso. Sí, no, y yo también, al final de cuentas, pero que fueran todos, no mitades. Sí, claro, completamente todos, ¿no? Por eso, Mitades es como, sí, pero por eso le hice esa aclaración. Es todos, adelante. Así debe de ser. sí, de hecho creo que lo que pasa ahí es que como ella es de control, bueno, de la Academia de Control, ellos van a, pues se van a poner, me dijo como cuadrarse, algo así, para que se organizara toda la Academia de Control para que ellos decidieran regresar, porque nos comentó que la Academia de Humanidades y ellos son los que al parecer no tienen intención. Y justo ese mismo día la maestra de Humanidades nos mandó un comunicado de que nos veíamos el día lunes a las 2:30 y como a los 40 minutos nos mandó otra vez otro comunicado de que seguíamos en línea.
O sea, como que a la mera ya como que se echó para atrás. No Sí, es no, tanto no. eso, es que yo creo que también influye mucho la opinión de los compañeros porque pues aquí afectó todo. El hecho de que fuera muy repentino molestó a mucha gente porque yo de mi parte puedo decir que a los foráneos que yo conozco ya estaban preparados, ya sabían que esto se veía venir, pero son también muchos locales, incluido a lo mejor yo, que se han opuesto y le han dicho a los profesores, yo quiero seguir en línea. Entonces, ¿qué es lo que Sí, hacen los eso sí profes? también. Que unos profes dicen, pues es que ellos me están diciendo en línea, tampoco no los puedo obligar a ir. Y entonces poco a poco nos fueron diciendo, no, yo mejor me sigo en línea, yo mejor me sigo en línea. Y otro lado nos están diciendo, no, yo sí te veo aquí en presenciales. Y es principalmente lo que nos afecta, que ni como estudiantes, ni como profesores, ni como escuela estamos unidos ni organizados. A todos los niveles. Exactamente. Sí, no, pero en ese aspecto las autoridades creen que nos unen con ese tipo de decisiones, ¿no? O sea, no, es que todos tienen que regresar y todo. Y yo ya me imaginaba una condición de este tipo. Al final de cuentas, creo que eso es lo que nos está enseñando todo este tipo de cosas. Y si analizamos también el inicio de la pandemia, pues fue algo similar. O sea, al menos en ese punto había la indecisión de que regresáramos, si no mal recuerdan ustedes, que regresáramos el 30 de abril, una cosa así, y después no, después vamos hasta junio, y después como se fueron dando las cosas, nos dijeron, pues termina el semestre como puedas. Y yo en ese entonces alegaba que lo único que tenía yo de mis alumnos, porque ni siquiera se supone que íbamos a empezar el 20, algo así, y se supone que regresamos el 16. Acuérdense que había un puente por el tercer lunes de marzo. Y les digo, pues es que yo de mis alumnos nada más tengo su nombre y su número de boleta, ¿qué hago? ¿Se los marco o qué? Por telefónicamente o qué, ¿no? Entonces, fue todo un desorden. Entonces, miren, no sé si hay alguien que quiera comentar algo. Bien. Miren, yo estuve pensando todo esto y definitivamente creo que los menos culpables de todo esto somos ustedes, los alumnos y los docentes. Si alguien no ha hecho nada, son las autoridades. Han tenido 2 años. Pongan al menos un año como para que hubieran previsto las condiciones de regreso de cómo de ampliar los salones o a armar grupos de 15 personas o a tomar una decisión que nos hiciera ya regresar bajo las condiciones a todos, bajo las condiciones adecuadas. Podría ser limitar el número de alumnos a 15 por grupo, dar alguna otra carga académica a los profesores, hagan, pero sobre todo modificar las instalaciones, porque si han ido ustedes, se han dado cuenta que las instalaciones siguen siendo las mismas de hace 2 años. Ni han ventilado los salones, ni los han ampliado, ni nada de nada. Que para eso se requiere presupuesto, se entiende. Y que en el primer año no había presupuesto, se entiende. Pero en el segundo año, que ya tenemos, que ya pasó, ¿verdad? Pues se debió haber gestionado la cuestión de presupuesto y hacer algo. A ellos les ha interesado enrejar los edificios, manifestar entradas y salidas y todo, pero al final de cuentas eso es como darle aspirinas a un cáncer. Entonces, yo he pensado, repito, que si en un momento dado regreso a cuestiones presenciales, obviamente con los dos grupos. En el caso del otro grupo, pues no tengo problema porque, repito, son pocos alumnos. En el caso de ustedes, pues tendríamos que sujetarnos a la mitad del grupo en una semana y la otra mitad en la otra semana. Pero mi preocupación fundamental es avanzar sobre los temas que tenemos que cubrir. Entonces, les comento esto como una situación que se puede dar en el caso que regresemos bajo las condiciones en el caso específico de ustedes, repito, con el otro grupo no tengo problema, de la siguiente forma, tomar, tomar las clases en donde estén en ambos grupos presenciales, el otro completo y ustedes la mitad, pero ofrecerles a los que no les toque esa semana, además de enviarles el material, como lo hemos estado haciendo,
proporcionarles clases los sábados. Esto implicaría tener y limitarnos a 2 clases por semana. En este caso, martes y jueves. Avanzaría yo más lentamente, pero avanzaría de manera pareja con los 2 grupos. Y sobre todo, los que no tuvieran la clase presencial en la semana, ofrecerles, repito, 3 horas de clase los sábados, de 12 a 3 de la tarde, para cubrir los temas que vimos con la mitad presencial. Creo que es una buena solución que nos permite avanzar y consolidar lo que se tiene. Entonces, se los comento, no como un hecho ya dado, pero de otra manera, repito, ya no tendríamos la condición de la solución que dieron las autoridades o el consejo en este caso, que para esos consejos, pues mejor que no den consejos. El consejo debe ser o todo o nada. Aquí no hay medias tintas. Entonces, si tendríamos que regresar a clases presenciales, que es lo que yo pienso es lo mejor, seguiríamos en el caso específico de ustedes las reglas de la mitad del grupo, una semana, en 2 sesiones, las sesiones del martes y jueves, y el sábado darles la sesión en línea, ¿verdad? Que espero, porque la vez pasada me manifestaba alguien, es que yo no puedo entre semana en otro horario porque trabajo, y también lo entiendo, ahorita hay que cuidar los trabajos, esa es una realidad. Entonces dije, bueno, pues los sábados, o inclusive los domingos, que yo creo que ahí sí no les gustaría, pero de 12 a 3 de la tarde, para que no sea un horario, por mí, desde las 7, 8 de la mañana puedo darles la clase, pero creo que también hay ocupaciones y hay condiciones que les podrían permitir de 12 a 3 de la tarde tener una sesión para cubrir lo de la semana que se dio a la mitad presencial, a los que se les da en línea, para que participen, para que pregunten, para que resuelvan dudas y vayamos avanzando con paso firme. Les comento esto en el momento en que tenga que ser presencial, así lo vamos a manejar. ¿Que vamos a perder una clase a la semana? Sí, pero ya hice mis cuentas, ya vi cómo podemos ver los temas al menos fundamentales, los importantes, con ese ritmo. Entonces, pues se las pongo a su consideración para que en su momento me hagan las preguntas o inclusive estoy abierto a manifestar alguna otra opción o modificarla, pero creo que es lo que más nos conviene a todos. Considerando que el propósito de esto es que ustedes aprendan, ¿sí? Y no dejarlos al garete porque, repito, y entiendo también a sus profesores, con todo respeto, también creo que a estas alturas del partido, ustedes deberían de tener los temas, los libros, estudiarlos y nada más dedicar una sesión presencial o en línea para resolver dudas. ¿Por qué? Porque ustedes ya están en un nivel superior. Ya no tenemos que hablar de las clases magistrales donde les llevamos prácticamente la mano, sino nosotros como docentes debemos estar en un horario determinado para resolver las dudas que ustedes tengan, porque ustedes ya leyeron, porque ustedes ya las trabajaron. Porque les pregunto, y esto no es de ahorita, eso es desde hace muchos años, que se los he dicho a varias generaciones. ¿Qué van a hacer ahora que terminen la escuela? Ya no va a haber programas de estudio, ya no va a haber profesores, van a enfrentarse al ejercicio profesional. ¿Qué van a hacer? Ya no va a haber un horario para que vayan a sus clases, ya no van a tener una tira de materias, como en algunos casos les llaman, ya no van a tener. Si ustedes
consideran esta carrera, y creo que es el común denominador, esta carrera tiene un nivel de obsolescencia de 2 o 3 años. En 2 o 3 años nos somos obsoletos por la forma en que avanza la tecnología. ¿Cómo se van a mantener vigentes? ¿Cómo se van a mantener actualizados? Si no es a través de la disciplina del autoestudio. Sin que haya programas, sin que haya docentes, pero sí que haya personas que les resuelvan las dudas. ¿Cómo la ven? Está potente. Es así la vida profesional, compañeros. Yo cuando terminé la escuela, las comunicaciones eran prehistóricas. Y sin embargo me he mantenido vigente. ¿Por qué? Pues porque se tiene la disciplina del autoestudio. ¿Sí? Que hay diplomados, que hay maestrías, que hay doctorados, sí los hay, pero es el mismo esquema, compañeros. Yo al menos les puedo decir, desde hace más de 20 años, yo ya no me puedo sentar a escuchar a una persona que esté en el pizarrón explicando algo. Yo lo que hago es leer, documentarme, no en internet, sino en elementos más formales, y le pregunto a la gente que creo sabe las condiciones y les pregunto mis dudas. O si no, mando, ahora sí ya con la tecnología, mis preguntas a la gente que ha hecho esos materiales. Y eso me ha mantenido vigente. Y espero que me mantenga vigente mucho más tiempo. Entonces, ojo con eso. Para aquellos que dicen, no, pues que ese es su problema. Pues sí, es que a estas alturas nosotros debemos de ser guías, no dar clases magistrales. Pero vamos, también entendemos que ustedes vienen de un sistema en donde todavía los dejan tomar clases y esperar que haya alguien que los fuerce a tomar clases, o una institución que les pida que tengan calificaciones, a veces no reales, que no reflejan la realidad, pero para que puedan ir caminando. Ojo con eso. Entonces, volviendo al punto, les comento esa condición que yo ya, repito, discurrí en un momento de elucubré, y que creo que podría ser una solución adecuada para complementar el hecho de que estén presencialmente, ¿sí? Una vez que ahora sí que nos obliguen a hacerlo y que estemos en condiciones. Pero si no se da eso, si como dicen ustedes, ¿qué es lo que va a pasar si agarran y todos los profesores siguen en línea? Yo sigo en línea también. Yo me adapto. Esa es precisamente una de las condiciones que debe tener un ser humano que progresa, adaptarse. Entonces, se los comento para que lo tengan en cuenta. No sé si hay algún comentario ahorita, pero si no, pues puede ser en las sesiones presenciales o en línea que podamos tener. Profe, yo sí tengo una duda, comentario. Uh-huh. El día jueves, que ve que es cuando presentamos examen, me acaban de notificar que pues mi clase es presencial, la anterior a esta. Entonces, ¿tendría algún problema? Según yo fui ayer también a presenciales, entonces ya revisé el internet, no está tan mal. Pero en el caso de que sí me llegara a sacar, ¿tendría algún problema? ¿O qué implicaría eso? O sea, que no se presentara. No, más bien que me fallara y tardara, no sé, 2, 3 minutos en reconectarme. No, pues usted, el registro queda. Si usted sale y entra, ya me ha pasado en algunas otras evaluaciones, no de manera accidental, de manera intencional. Hay gente que agarra y se sale y cree que no me doy cuenta. Pues tengo los registros. Entonces, pero si veo que se sale o que en un momento dado tiene problemas de conexión durante 2 o 3 minutos o 5 minutos, lo entiendo, ¿sí? Y lo paso por alto. Pero si, por ejemplo, usted se ausenta, no sé, 20, 30 minutos, pues quién sabe qué estuvo haciendo en esos 20, 30 minutos, ¿verdad? Sí. ¿Ok? O sea, yo, miren, si todos fuéramos honestos,
no tendríamos ni siquiera que estar ahí en el punto de la supervisión. Si todos fuéramos honestos, yo podría agarrar de manera presencial, poner perdón, tuvimos nuestra acostumbrada falla, ¿verdad? No sé qué esté pasando. En el otro grupo no se me dio este problema, pero les comentaba yo, pues ustedes que son la generación que puede renovar este país y la mentalidad de este país, el hecho de tener la capacidad de ser honestos en una evaluación, pues no habría ningún problema. Pero desgraciadamente esta forma de evaluar, si además en forma presencial también tienen sus recursos y buscan la forma de pasar la materia, nada más, al precio que sea, eso implica que no tienen bien definidos sus prioridades. Si lo que quieren ustedes es aprender, solamente hay un camino, trabajando. Trabajando con la gente que los puede apoyar en ese sentido, ¿verdad? Y sobre todo trabajando ustedes, como les comentaba yo, con la disciplina del autoestudio y de estar en esos términos trabajando previamente. Pero en un momento dado, ¿verdad?, existe el otro camino. Yo lo que quiero es pasar la materia, lo que quiero es terminar. Aunque después, ahorita me acordé de un compañero que me dijo, de un alumno que quería que pues, lo pasara, no páseme, profesor, y no sé qué. Al cabo no voy a ejercer, ya tengo mi taxi. Si lo que quieren es pasar, pues hay muchas formas que inclusive ni siquiera toman en cuenta a los docentes, ¿no? Hay niveles de corrupción tan amplios, si ustedes quieren entrar en ese juego, que los puede hacer que puedan aprobar las materias. ¿Sí? Inclusive, dentro de esos aspectos de corrupción, pues, ¿verdad?, se pueden manejar muchas alternativas. Eso sí, les hago la aclaración, yo no me presto a eso, ¿ok? Si ustedes están pensando de otra manera. Y evítenme la pena pues no solamente rechazarlos, sino decirles 2 o 3 cosas que pienso al respecto. Entonces, bajo esa condición, repito, el examen, pues no es más que una evaluación, compañeros. ¿Sí? Una evaluación que se dará en función de su honestidad en cuanto a lo que conocen.
Y si no conocen, pues, ¿qué esperan? ¿Un resultado bueno? Creo que es muy difícil que lo obtengan. Entonces, si ustedes cambian su visión y se dedican a aprender en ese momento, todo les va a funcionar. Porque la única forma en que ustedes reprueben una materia es demostrándoles que no la conocen. ¿Está claro? Entonces, pues de alguna manera, repito, esa es una condición que tenemos que hacer. Y si usted tiene algún problema, como lo tuvimos aquí de 2 o 3 minutos, pues yo no lo tomo en cuenta, pues está usted vigente. Pero si se ausenta 30 minutos o entra 40 minutos después de que empezó el examen, o como son 2 enlaces, entra un enlace y al otro no entra, definitivamente está usted pasándose de listo. ¿Está claro? Y las personas que se pasan de listas, pues tienen un resultado que no es el que quiere. ¿Ok? No sé si le quedó claro, compañero. Sí, profesor, gracias. Entonces, bajo esa premisa, no, pues yo entiendo, pues lo entiendo aquí en las sesiones en línea, que a veces se caen y todo. Yo aquí me salen mensajes, ya se salió Perengano, ya entró Perengano, ya esto, ya aquello, aparte de la permisibilidad que yo tengo para que ustedes estén. Pero eso son cosas inherentes a una solución, repito, que se podría dar tan sencilla de decir, regresemos todos a clases y se acabó. Pero también entiendo las condiciones, no las comparto, porque ya a estas alturas, después de 2 años, ya vacunados, ya esto, ya tomando prevenciones, pues ya las condiciones deben de ser diferentes. Y yo no entiendo esa cuestión paulatina. O es blanco o es negro, discúlpenme. Y también, repito, el asunto de que a estas alturas del partido ya no necesitan ustedes tener clases presenciales. Me refiero no presenciales, sí presenciales, pero ya no necesitan tener clases magistrales. Es decir, yo soy el profesor, yo lo sé todo. No, hay que compartir, hay que manejar cosas, ¿sí? Lo único que yo tengo, aparte, o sea, yo no tengo más neuronas que ustedes, lo único que tengo, y eso sí, se nota por los años, más experiencia, que es lo que yo les ofrezco, pero si ustedes no la toman, si ustedes no quieren entrarle al juego, bueno, pues ¿qué hago? ¿Verdad? Bien. No sé, creo que el punto ya está más que discutido, ya nos llevamos media clase, casi el primer enlace, pero pues vamos a empezar porque sí tenemos algo que cubrir. Primero, preguntando si existe alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que corresponde a la evaluación que vamos a tener el próximo jueves, en el horario de clases en línea. No. Bueno, yo solo nada más para confirmar, entonces en este examen de primer parcial solo tendríamos que hacer ejercicios de transformada Z y transformada inversa. Pues sí, transformada directa Z y transformada inversa Z, la mayor parte, aunque también vimos otros temas como fue la de las progresiones, la forma de representación de funciones discretas, ¿no? Ok, profe. Sí, O entonces sea, sería enfocado a esos temas. sí, ¿no? O sea, de lo que venga, no le puedo decir porque no lo he diseñado. En el momento en que lo diseñe, en un momento le diría cuál es el contenido, pero hasta que no lo establezca, no le puedo comentar porque en todo caso le diría algo que a lo mejor no se cumple. Pero es desde el inicio hasta eh, integral de inversión para obtener la transformada inversa Z. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues vamos a empezar nuestra sesión. Si no hay preguntas, ya lo dedicamos. Y creo que sí, era importante dedicárselos a ustedes porque ustedes son los que van a tener que ajustarse al punto. En esto que nos queda de este primer enlace, vamos a hablar rapidito de una condición específica de las ecuaciones de diferencia que vimos la sesión anterior. Un caso especial, pero importante. ¿Por qué? Porque nos establece una serie de elementos
importante clasificación de los sistemas. El caso es de las ecuaciones de diferencia de orden 0. Entonces podrían decir, oiga, ¿qué no empiezan desde 1? No. ¿Cuáles son las ecuaciones de diferencia de orden 0? Bueno, pues cuando n mayúscula es igual a 0. ¿Y eso qué acarrea? Pues que y de n no dependa de ningún valor anterior. Recuerden que el orden de la ecuación de diferencia se da con el máximo retardo que experimenta la secuencia de salida en la ecuación de diferencia. Pero si es 0, significa que y de n no depende de valores anteriores de ella misma, sino solamente depende del valor presente de x de n y sus m valores anteriores. Entonces, y voy a hacer uso de esta expresión similar, esta sumatoria, que además aquí hay un error, es desde k igual con 1, ya lo habíamos comentado la vez pasada, desde k igual con 1, si y de n no depende de ningún valor anterior, toda esta sumatoria se vuelve 0 y nada más nos queda esta primer sumatoria. ¿Qué es lo que tenemos aquí ilustrado? ¿Sí? Es decir, y de n depende del valor presente de x de n y de sus m valores anteriores. Y es una sumatoria desde 0 hasta m, con estos coeficientes que son los coeficientes de la ecuación de diferencia. Pero también podemos hacer uso de la convolución, otro elemento que ya revisamos, que nos calcula lo mismo, ¿verdad? De n, que es la secuencia de salida, también puede ser obtenida a través de la respuesta a impulso, ¿verdad?, del sistema con la secuencia de entrada. Aquí lo pusimos en el orden porque sabemos que la convolución es conmutativa. Y esto, fíjense, nos permite expresar esta convolución como la sumatoria desde k igual a menos infinito hasta infinito de h de k, la función que ahora va a estar fija, por x de n menos k. ¿Sí? Esta es la expresión cuando hablamos de la convolución de h con x de n. Si comparamos estas dos expresiones, fíjense, considerando que una está con respecto a una variable falsa para realizar la sumatoria y la otra también, ¿verdad? Si comparamos esta, vemos que aquí tenemos una sumatoria, la primera con respecto a m, de 0 a m, y aquí la expresión general desde k igual a menos infinito hasta infinito, ¿verdad?, de un valor multiplicado por x de, en este caso, n menos m, y en este caso, n menos k. ¿Cierto? Ambas variables falsas. Es decir, es el mismo término. Y resulta que los términos que tenemos aquí, uno en términos de m, la variable falsa de esta sumatoria, y esta en términos de k, la variable falsa para hacer esta sumatoria, ¿verdad?, nos dice que estos valores están, uno en función de m, estos subíndices de los valores de a, y este en términos de k, la respuesta a impulso. Entonces, por comparación, podemos resolver o obtener la respuesta a impulso de este tipo de sistemas descritos por ecuaciones de diferencia de orden 0, ¿sí? Y ver que esta función nos da directamente lo que obtuvimos en el ejemplo anterior, que se trataba de una ecuación de diferencia de primer orden, ¿se acuerdan? Cuando en la sesión anterior obtuvimos la respuesta impulso por la solución por inducción de la ecuación de diferencia, etcétera, todo lo que hicimos allí. Bueno, pues ahora resulta que aquí simplemente por comparación, al tratarse de una ecuación de diferencia de orden 0, simplemente por comparación, y ya ni en términos de m ni en términos de k, sino en términos de n minúscula, vemos que la respuesta a impulso está dada por los coeficientes a subíndice n entre b subíndice 0, donde el valor de n, de acuerdo a la primer sumatoria, nada más va de 0 a m mayúscula. De 0 a m mayúscula. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Estamos de acuerdo? Y vale 0 para cualquier otro caso. ¿Por qué? Pues porque esta sumatoria es una sumatoria finita. Es decir, no tenemos que hacer para ecuaciones de diferencia de orden 0 lo que hicimos en el ejemplo anterior, que lo hicimos por primera y única vez, resolverla
por inducción o por cualquier otro método, dado que esta comparación del cálculo del mismo elemento, uno por la ecuación de diferencia y otro por la convolución, nos dice automáticamente que la respuesta impulso está compuesta por los coeficientes de la ecuación de diferencia para los valores correspondientes de 0 a m mayúscula. Y 0 de otro modo. Entonces, esto nos da un caso particular que nos permite clasificar a los sistemas. Esto es, podemos hablar de sistemas de discretos lineales e invariantes en tiempo de respuesta impulso finita, ¿verdad? O FIR, de acuerdo a la definición en inglés, Finite Impulse Response, al final de cuentas, por eso se le llama FIR, donde la respuesta de impulso es finita, aquí lo vemos claramente, de 0 a m. Y eso implica, ¿verdad?, estas 4 características. La primera, que ya la establecimos, se representan por ecuaciones de diferencia de orden 0. Es decir, no depende la salida de valores anteriores de ella misma. Por lo tanto, son sistemas no recursivos. Recuerden la forma de descripción de las funciones discretas en tiempo por formas recursivas. Bueno, esta es una forma no recursiva porque y de n no depende de valores anteriores. Y esto en sistemas significa que es un sistema sin retroalimentación. ¿Ok? Sin retroalimentación. ¿Por qué? Porque no tomamos la salida para calcular el valor actual de la misma salida. Es un sistema sin retroalimentación, que es un sistema que corre libremente. Y en cuanto a la estabilidad y la causalidad que analizamos la sesión anterior, bueno, pues resulta que como esta es una respuesta de impulso finita, y yo para comprobar la estabilidad o no estabilidad de un sistema, tengo que sumar todos los valores de la función de transferencia, esta función de transferencia, perdón, esta respuesta de impulso, al ser finita, pues una suma de un número finito de términos me da un valor finito. Entonces, eso me dará como resultado, bajo ese análisis que ya hicimos, que siempre son estables. ¿Por qué? Pues porque la suma de todos los valores de la respuesta de impulso finita me va a dar un valor finito y por lo tanto me va a indicar que siempre son estables. Y en cuanto a la causalidad, pues aquí lo vemos. Para que un sistema sea causal se requiere que su respuesta a impulso valga 0 para valores negativos. El rango que tenemos aquí, de 0 a m, implica que vale 0 desde menos infinito hasta menos 1 y desde m más 1 hasta infinito. El primer rango es el que nos interesa. H de n vale 0 para valores menores que 0, es decir, para valores negativos. Por lo tanto, siempre son causales. ¿Estamos de acuerdo? Y en cuanto a los otros sistemas, los que están caracterizados por ecuaciones de diferencia de primer orden en adelante, como es el ejemplo que vimos, en el cual tuvimos que obtener su respuesta de impulso con la solución de la ecuación de diferencia, pues ahora van a ser, ¿verdad?, denominados como sistemas discretos lineales invariantes en tiempo IIR o de respuesta a impulso infinita. IIR por su términos en inglés. Infinite Impulse Response, que al final de cuentas nos da esto. Y hay algunos autores que se toman la libertad de poner I cuadrada R, como aquí tienen dos I seguidas, le ponen I cuadrada R. No es la medida de la potencia respecto a la ecuación de Ohm, ¿no? Aquí sí no se vayan a confundir. Si encuentran un sistema I cuadrada R con algunos autores, están hablando de sistemas de respuesta de impulso infinita. ¿Por qué? Porque su respuesta de impulso va a ser infinita. ¿Sí? Y entonces, como es infinita, al depender de sus valores de la salida, ¿verdad?, se representan por ecuaciones de diferencia de primer orden o mayor. Son sistemas recursivos, al depender al menos de un valor anterior de la salida, pues tienen una forma de representación recursiva, o bien en el caso de los sistemas, son sistemas con retroalimentación, ¿sí? Es decir, tomamos salida y la incluimos para calcular el valor actual de la salida.
Pueden o no ser estables, ¿sí? Pueden o no ser causales, como ya lo hemos visto en algún ejemplo. ¿Por qué? Pues porque para que sean estables, aunque la respuesta impulso tenga una duración infinita, si esta converge, es sumable en forma absoluta y por lo tanto el sistema es estable. Al ser infinita, si crece ilimitadamente, pues el sistema no es estable. O bien si se mantiene como un valor constante o una oscilación de amplitud constante, tampoco va a terminar. Entonces, en ese caso serían no estables. Pero si es una función de duración infinita cuyos valores tienden a cero, representan a un sistema estable. Eso se tiene que hacer en particular para cada caso. Y pueden ser o no causales, es decir, pueden estar en reposo o pueden estar relajados o con condiciones iniciales iguales a cero, lo que los haría causales, o bien tener condiciones iniciales diferentes de cero, lo que los haría no causales. Y esto es importante porque es una clasificación general que ustedes van a encontrar. Sistemas de respuesta a impulso finita, caracterizados por ecuaciones de diferencia de orden cero, sistemas no recursivos, es decir, sin tener retroalimentación, es decir, que corren libremente, siempre son estables, siempre son causales. Los sistemas I y R, ¿verdad?, se representan por ecuaciones de diferencia de primer orden o mayor, ¿verdad? Son sistemas recursivos, es decir, se requiere de valores anteriores de la salida para obtener el valor actual, es decir, son sistemas con retroalimentación, son sistemas que se autocontrolan, cosa que no tienen los sistemas sin retroalimentación, que corren libremente, y pueden o no ser estables y pueden o no ser causales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, pues vamos a ver, ahora sí, lo conducente a la función de transferencia. Nada más que eso lo vamos a hacer ya en el otro enlace porque este ya está por terminar. Nos vemos en el siguiente enlace, compañeros. Sí, profe. Bien, compañeros, pues ya nada más nos faltan 2 personas de las que estábamos en la sesión anterior. Nada más una. Y vamos a esperar a la persona que nos falta. Yo creo que podemos ir avanzando. Bien, aquí vamos entonces a manejar lo siguiente. Vamos a establecer una ecuación de diferencia general, ¿verdad? Obviamente aquí, repito, también tengo el mismo error de k igual con 0, es de k igual con 1. Ya lo habíamos manejado en la sesión anterior, pero esta es una nueva expresión donde también la regué. Entonces, esto es desde k igual con 1 hasta n para que se hable de los valores anteriores de la secuencia de salida. De hecho, aquí está en el desarrollo, el primer término es para k igual con 1, ¿cierto? Entonces hago hincapié en este error. Al final de cuentas tendríamos y de n, ¿verdad? Y de n igual a la sumatoria desde m igual con 0 hasta n mayúscula de a subíndice m. Aquí pueden notar que ya no tengo el b subíndice 0, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas yo puedo hacer que ese coeficiente sea igual a 1. Entonces, para tener aquí libremente a y de n, ¿sí? En los otros tenemos a subíndice m sobre b subíndice 0, b k subíndice
pero B subíndice K sobre B subíndice 0, pero aquí ya los conjunté, ¿verdad? No me van a preguntar como en el otro grupo. ¿Y dónde está el B0? Pues simplemente lo aplico en estos coeficientes y ya tengo nuevos coeficientes, ¿verdad? Si tengo un B subíndice 0, lo manejo aquí y los integro. Total, es el mismo valor para todos los coeficientes los divido entre el mismo valor y tengo los nuevos coeficientes. Aquí lo puse para que no nos estorbara. Como, repito, la sumatoria desde m igual con 0 hasta n mayúscula de a subíndice m por x de n menos m, menos la sumatoria desde k igual con 1, nuevamente les hago hincapié, hasta n mayúscula de b subíndice k por y de n menos k. Y también me permití poner el orden de los polinomios, ¿verdad? No polinomios, aquí no son, de la función en términos de n. No pasa nada si son diferentes, o si pasa algo ahorita lo vamos a aclarar. Entonces, estas son las expresiones que simple y sencillamente en el segundo renglón están desarrolladas, ¿verdad? Aquí está y de n para el primer valor de m igual con 0, a subíndice 0 por x de n, para m igual con 1, más a subíndice 1, x de n menos 1, más el siguiente valor de m2, a subíndice 2 por x de n menos 2, más así hasta a subíndice n mayúscula por x de n menos n mayúscula, que sería esta sumatoria. Y la otra sumatoria, pues son estos términos. Para acá igual con 1, que es el primer término, sería menos b subíndice 1 por y de n menos 1, ¿cierto? Para k igual con 2, sería menos b subíndice 2 por y de n menos 2, así hasta menos b subíndice n por y de n menos n mayúscula. ¿Cierto? Aquí está corregido el error de este punto porque esta es la que es lo correcto. Entonces, ya que hemos visto que la transformada Z nos da una serie de elementos que nos facilitan el análisis de los sistemas, que ya analizamos en el tiempo, ya lo vimos. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros aplicamos la transformada Z a una ecuación de diferencia? Así como se le aplica la transformada de Laplace a una ecuación diferencial. Bueno, aquí lo vamos a aplicar, pero vamos a considerar una condición importante. Si x de n y y de n valen 0 para valores de n negativos, es decir, para valores de n menores que 0, ¿qué significa esto? Ya lo vimos, ¿verdad? Cuando hablamos de secuencias causales, de secuencias que empiezan a partir de 0. Y aquí x de n y y de n son secuencias causales. ¿Por qué de esta condición? Porque al aplicar la transformada Z a este término, que es una suma de términos, donde tenemos versiones desplazadas tanto de x de n como de y de n, recuerden ustedes que la propiedad de desplazamiento en tiempo, al aplicar la transformada Z, nos da dos casos. Cuando la función es causal, es decir, cuando vale 0 para valores negativos, ¿sí? La transformada Z de estas funciones, pues es solamente Z a la menos el desplazamiento por la transformada Z original de la función. Cosa que no sucede si las funciones tienen valores diferentes de 0 para valores negativos, porque a ese término, a esa transformación de la función desplazada, Z menos el desplazamiento por X de Z, o Y de Z, Z menos el desplazamiento por Y de Z, se les tiene que agregar una sumatoria que contiene los valores de las condiciones iniciales diferentes de 0 y que tendría que ser multiplicadas para cada desplazamiento por una Z a la menos una potencia, o bien Z a la 0, pero que no va a contener ni a X de Z ni a Y de Z. Analícenlo ustedes en términos de lo que ya hablamos. Inclusive ejemplificamos, vimos cómo se podía obtener una transformada Z para una función que tuviera condiciones diferentes de 0 para valores negativos. ¿Sí? Lo explicamos en su momento. Entonces, nos limitamos a esta condición,
precisamente para que se nos facilite la obtención de esto y además el concepto que queremos manejar. ¿Por qué? Pues porque el cuarto renglón de esto es simplemente la aplicación bajo esta condición de la transformada z a esta ecuación de diferencia. Entonces tendríamos transformada z de y de n, pues y de z, es igual a A0, que es una constante, por la transformada z de x de n, que es x de z, más A sub índice 1 por la transformada z de x de n menos 1, que como ya dijimos sería z a la menos 1 por x de z, nada más por esta condición de que x de n vale 0 para valores negativos. Si no fuese así, tendríamos que agregar, repito, los términos cuyos coeficientes son las condiciones iniciales y aplicárselos a una potencia de z de acuerdo a la sumatoria que ya conocen y que no contendría x de z. ¿Estamos de acuerdo? El siguiente, pues más a subíndice 2 por la transformada z de x de n menos 2 sería z a la menos 2 por x de z. Y así sucesivamente hasta obtener la transformada z de a subíndice n mayúscula por la transformada z de x de n menos n mayúscula, que sería z a la menos n mayúscula por x de z. Y los siguientes términos, pues sucede lo mismo, b subíndice 1 menos b subíndice 1 por la transformada z de y de n menos 1, que sería z a la menos 1 por y de z, nada más. ¿Por qué? Pues porque y de n vale 0 para valores negativos. Si no fuese así, tendríamos que agregar los términos que ya mencionamos. El siguiente término, b subíndice 2, por la transformada z de y de n menos 2, z a la menos 2 por y de z, menos así hasta menos b subíndice n mayúscula, por la transformada z de y de n menos n mayúscula, que sería z a la menos n y de z. Como establecimos esta condición, todos los términos o tienen a x de z o a y de z, ¿cierto? Bajo esta condición podemos entonces factorizar. ¿Verdad? Primero pasar los términos que contienen a y de z al primer miembro de la igualdad y factorizar a y de z. Lo que nos daría 1, ¿por qué? Pues porque también se factoriza en esos términos. Y estos términos que aquí son negativos, bueno, aquí pasan como positivos. Y y de z estaría multiplicando a 1 más b subíndice 1 z a la menos 1 más b subíndice 2 z a la menos 2, así hasta más b subíndice n z a la menos n. Y los términos que quedaron en el segundo miembro de la igualdad, pues todos tienen a x de z, ¿sí? Podemos factorizarlo x de z y eso nos daría a subíndice 0, perdón, a x de z que multiplica a subíndice 0 más a subíndice 1 z a la menos 1 más a subíndice 2 z a la menos 2 más a subíndice n z a la menos n. ¿Sí? Esta característica nos permite obtener el cociente de y de z, la transformada z de la secuencia de salida, entre x de z, la transformada z de la secuencia de entrada. Y eso nos dejaría como resultado que es igual a un cociente de polinomios de potencias negativas de z. ¿Sí? Que es A0 más A1 z a la menos 1 más A2 z a la menos 2, así hasta más A subíndice n z a la menos n, entre 1 más b subíndice 1 z a la menos 1, b subíndice 2 z a la menos 2, b subíndice n por z a la menos n. ¿Sí? Donde ese término quedó como 1, ya lo comentamos al inicio, porque el término o el coeficiente b subíndice 0 lo aplicamos, ¿verdad? Acá, o bien, si lo quieren, si aquí tuviesen un de b subíndice 0, ¿verdad? Pues lo único que tienen que es extraerlo, factorizarlo del polinomio del denominador y aplicarlo en el polinomio del numerador, ¿cierto? Y esta relación de la transformada z de la secuencia de salida entre la transformada z de la secuencia de entrada es lo que vamos a denominar a h de z, h mayúscula de z, que ustedes ya conocen en los sistemas analógicos y ahora se los presento para los sistemas digitales.
la llamada función de transferencia, algunos autores le llaman función de transferencia discreta, para hacer alusión a que se trata de un sistema discreto, lineal e invariante en tiempo. Esta es la estructura de la función de transferencia. Si no hubiésemos puesto estas condiciones iguales a 0, como ya les comenté, tendríamos términos con coeficientes que son las condiciones iniciales, diferentes de 0, que multiplican a potencias de z, desde z a la 0 hasta z a la menos un valor. Y entonces no podríamos haber hecho esta factorización, no obtener este cociente. Aquellos que estén usando el Lambardar, se pueden encontrar ahí. Lambardar habla de que no, bueno, es que si tienes esos términos, puedes hablar de una función de transferencia, de formas no causales, Yo siento que eso los enreda un poco. Vamos a llamarle de esa forma a la función de transferencia. Y si llegásemos a tener términos que no incluyan a y de z o a x de z, pues simplemente lo manejamos como esos términos, al final de cuentas, adicionales, que tendrían que ser manejados como elementos adicionales, y hacer el despeje de y de z en términos de x de z y de esos términos, ¿sí? Es decir, esos términos se adicionarían a t, pero ya no se tendría el cociente de y de z entre x de z porque no hay ese factor común, sino esos términos nos darían a x de z multiplicado por este polinomio más los otros términos, todos esos divididos entre el polinomio que tenemos aquí. Y resolverlo, de todas maneras se puede resolver, pero no considerarlo como una función de transferencia, ¿ok? Como el concepto. Bien. La función de transferencia discreta sirve para lo mismo que utilizaron en los sistemas analógicos. ¿Alguien me podría recordar para qué usaron la función de transferencia en los sistemas analógicos? ¿Cuál fue su utilidad? Para la respuesta del sistema. ¿Para qué? Perdón, lo escucho muy lejitos. La respuesta del sistema. La respuesta del sistema. La respuesta del sistema. Pero nada más eso. Yo creo que hay otras utilidades, ¿no? ¿Qué otra utilidad le vieron? No sé. ¿Para qué le sirve la función de transferencia? Vamos a poner aquí la expresión general. ¿Para qué otra cosa le sirve? ¿Nada más para eso? Para comparar las señales, tal vez. No se puede decir. Para comparar la señal. ¿Compararla con qué? Las ¿Qué señal y las respecto a entradas. qué? Las entradas respecto a las salidas. Sí. Tal vez. Bueno, para conocerlo. Sí, podría ser, pero pues es el mismo punto. ¿Qué me dicen de la estabilidad? También nos ayuda a saber si es estable o no. ¿Verdad? ¿Cómo la utilizan? Pues obteniendo sus raíces del polinomio del numerador, ¿verdad? Como pueden ver, la expresión general de una función de transferencia analógica es un cociente de polinomios de potencias positivas de la variable S, ¿verdad? Esa es su estructura general. Pero pueden ustedes obtener sus raíces y obtener una forma factorizada, ¿cierto? Las raíces del numerador, que son los ¿qué? ¿Los qué? El numerador con los ceros. Son los ceros, y las raíces del denominador, que son los Polos. polos, ¿verdad?
Y en función de los ceros y de los polos, ustedes podrían decir, no, pues nada más son los polos. No, también los ceros. Pueden determinar si el sistema es o no estable, ¿verdad? Al final de cuentas, estos se les llaman ceros porque hacen que la función de transferencia valga cero. Las raíces del numerador. Y no importa lo que valgan los demás, para estos valores de S, la función vale cero. Y estos se les llaman polos porque estos indeterminan en la función, es decir, los llevan hacia los lugares límites, como podría ser, ¿verdad?, el infinito. Son los que indeterminan a la función de transferencia, por eso se les llama polos. Y entonces pueden determinar la estabilidad del sistema como en el plano S los ubican, ¿verdad? Y si todos los polos están en el semiplano izquierdo, el sistema es estable, ¿verdad? Si un polo está en el semiplano derecho, ya con ese polo que está aquí, el sistema es inestable. O bien, si tenemos polos sobre el eje imaginario, el sistema es marginalmente estable. Determinan el grado de estabilidad del sistema, ¿sí? Y eso depende nada más de los polos. Pero yo les recomiendo que siempre utilicen los ceros, porque los ceros podrían cancelar algún polo que estuviera en un caso crítico. Es decir, imagínense que en la función de transferencia hubiese un cero aquí en esta posición, donde está este polo, pues ambos se cancelarían, porque se cancelarían en la expresión, y este polo que hiciera que el sistema es inestable ya no lo sea. ¿Cierto? O ceros que estén sobre el eje imaginario harían que estos que hacen que el sistema sea marginalmente estable, pues ya no existieran. Por eso siempre es conveniente manejar los ceros y los polos. Y con esto, hacer el análisis sobre el eje imaginario, les dan la respuesta en frecuencia, que la pueden manejar también a través de los ceros y de los polos, ¿verdad? Como un diagrama asintótico de Bode, ¿verdad? Que en términos de frecuencia, un polo me da una caída de 20 decibeles por década. Un polo. Y un cero me da una creciente de 20 decibeles por década. Y con eso conforman lo que es un diagrama asintótico de Bode, para tener la respuesta en frecuencia del sistema. Porque el sistema va a tener este comportamiento de forma asintótica, como respuesta en frecuencia. ¿Sí? Pero vamos a regresar al punto que comentó su primer compañero que participó, que es precisamente el obtener la salida de un sistema a una entrada específica. Es decir, un sistema continuo, lineal, invariante en tiempo, caracterizado por esa función de transferencia, nos permite obtener para una señal de entrada determinada la señal de salida del sistema. ¿Cómo? Aplicando la transformada de Laplace, obtenemos X de S, H de S, que ya lo comentamos, es la transformada de Laplace de la señal de salida entre la transformada de Laplace de la señal de entrada, no la salida entre la entrada, no, sus transformadas correspondientes, nos permite obtener Y de S, que simplemente sería el producto de la función de transferencia ya mencionada, con la transformada de Laplace de la señal de entrada, ¿cierto? Y con esto, a través de la transformada inversa de Laplace, obtener la salida, que es el caso más común en el cual utilizan la función de transferencia, pero ya vimos, tiene otras aplicaciones, ¿verdad? En la estabilidad, en la respuesta en frecuencia, que podría ser parte del diseño a través de los diagramas asintóticos de Bode. ¿Cierto? Bueno, pues, ¿qué va a pasar en el caso
de los sistemas discretos, lineales e invariantes en tiempo. Pues va a ser lo mismo, también va a servirnos para lo mismo, pero hay un pequeño detalle. Ya recordamos que la transfunción de transferencia de un sistema analógico es un cociente de polinomios positivos de la variable S de Laplace. Pero el caso de los sistemas discretos, su función de transferencia es un cociente también de polinomios, ¿pero de qué? ¿De qué, compañeros? ¿De potencias qué? Negativo. Negativas, ¿verdad? Un pequeño detalle, mientras la función de transferencia de los sistemas analógicos es un cociente de polinomios de potencias positivas de la variable S, en el caso de los sistemas discretos, es un cociente de polinomios, pero de potencias negativas de Z. Entonces, si quisiéramos obtener las raíces de estos polinomios, pues tendríamos que conocer la solución de polinomios de potencias negativas. Cosa que dudo que conozcan. Si los conocen, los felicito. Ya han manejado álgebra superior. Hay métodos, sí los hay. Pero lo más común es que ustedes nada más resuelvan o sepan resolver polinomios de potencias positivas. Por eso es que en este caso, pues tenemos que convertir estos polinomios de potencias negativas en polinomios de potencias positivas, ¿sí? Sin alterarlo, sin alterar su información. Por eso es que en el siguiente renglón, aquí tenemos el mismo polinomio, pero ahora multiplicado y dividido por z a la n mayúscula. Por eso les puse el mismo orden de los polinomios. Pero si no fuesen del mismo orden, pues la solución es también simple. Se utiliza z a la n del valor mayor absoluto de los polinomios. Es decir, si el polinomio del numerador tiene un orden mayor que el del denominador, simplemente utilizamos ese valor negativo, ahora positivo, ¿verdad? Y lo aplicamos tanto en el numerador como en el denominador. Y si es al revés, bueno, pues entonces se toma el orden de la potencia más negativa de z, se convierte en positiva y se multiplican tanto el denominador como el numerador para no alterar la expresión. Aquí, mañosamente, si lo quieren ver, pues yo se los puse del mismo orden. Pero si no son del mismo orden, no hay problema. Entonces, multiplicando y dividiendo por z a la n mayúscula, en este caso, pues nos quedaría A0 por z a la n, más A1 por z a la n menos 1, más A subíndice 2 z a la n menos 2, más el último término, que es a la n, al multiplicarse z a la menos n por z a la n, pues nos da la unidad, ¿cierto? Y lo mismo hacemos en el denominador. Multiplicamos por z a la n, nos queda 1 por z a la n mayúscula, más b subíndice 1 por z a la menos 1 por z a la n mayúscula, nos quedaría b subíndice 1 z a la n mayúscula menos 1. El siguiente término, b subíndice 2 por z a la n mayúscula menos 2. Y el último término, b subíndice n por z a la menos n mayúscula por z a la n mayúscula, nos da la unidad. Y entonces ya tenemos nuestros polinomios disponibles para obtener sus raíces, es decir, para resolverlos. Lo que nos permite representarlos en forma factorizada, ¿verdad? Las raíces de estos polinomios de potencias ahora positivas de z, ¿verdad? Simple y sencillamente son sus raíces, son los ceros, y las raíces del polinomio del denominador son los polos. Y entonces podemos representarlos en esta forma factorizada. Y en su momento veremos que esto nos servirá también para determinar el grado de estabilidad, aunque ya sabemos cómo lo podemos hacer a través de la ecuación de diferencia y sobre todo de su respuesta a impulso. Pero este va a ser un método, ¿verdad?, más general. ¿Ok? Pero
La aplicación es común, ¿verdad? La podemos ver aquí. Es precisamente para obtener la secuencia de salida del sistema a una secuencia de entrada determinada. En otras palabras, la solución de la ecuación de diferencia, la solución particular. Y en el caso de los sistemas, la secuencia de salida en base a la secuencia de entrada. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, como x de n, aplicamos la transformada z, de la cual ustedes ya son masters, ¿verdad? Están como charrasco ahorita, ¿no? Aplican la transformada directa z y obtienen x de z. Y como despejando esta expresión, vemos que y de z es igual a la función de transferencia por x de z, la transformada z de la secuencia de entrada. Este resultado y de z a través de la transformada inversa z nos dará y de n. Es exactamente el mismo procedimiento. Pero además, ¿se acuerdan cómo obtuvimos las respuestas sin pulso? Solucionando la ecuación de diferencia y cómo en un momento dado podríamos ver su comportamiento, etcétera. Bueno, pues ahora con la transformada z y con este procedimiento podemos obtener el mismo resultado. ¿Sí? ¿Cómo? Pues simplemente haciendo que la secuencia de entrada sea una muestra unitaria en el origen, lo que hace que su transformada z sea igual a la unidad. Y si x de z es igual a 1, pues y de z es igual a la función de transferencia. La transformada z de la secuencia de salida será automáticamente la función de transferencia. Y por lo tanto, y de n, la secuencia de salida, que es la transformada inversa z de y de z, pues será la transformada inversa z de h de z, y eso nos dará una función h minúscula de n, que es la respuesta impulso, que podemos utilizar, como ya lo sabemos, para obtener la salida del sistema a una entrada a través de la convolución. ¿Cierto? Cosa que ustedes en los sistemas analógicos, pues no lo hacen. ¿Por qué? Pues porque por la dificultad que implica obtener ese cálculo. Pero en el caso de los sistemas discretas ya vimos que la convolución es un algoritmo, es una forma algorítmica de obtener la secuencia de salida a través de la convolución de la secuencia de entrada con esta famosa respuesta impulso. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bien. Pues, repito, eso es lo que vamos a considerar como respuesta, pero como función de transferencia y adicional esta metodología para obtenerlo. Y obviamente vamos a hacer ejemplos. El primero, o el ejemplo básico, digámoslo así, porque vamos a ver otros ejemplos ya aplicados a sistemas, ¿verdad? Y ahí van a ver ustedes la importancia de la transformada Z, además de que va a ser la forma de evaluación de su primer parcial, la importancia que tiene para el manejo del procesamiento digital. Aquí tenemos este ejemplo, que simplemente se los voy a plantear y la siguiente sesión lo vamos a resolver, ¿sí? Sea de manera en línea o presencial, pero lo vamos a resolver. ¿Ok? Que es la denominación de la ecuación de diferencia que describe una relación entrada-salida de un sistema discreto lineal invariante en tiempo, inicialmente relajado, está dada por y de n menos y de n menos 1 más 0.5 y de n menos 2 igual a x de n más x de n menos 1. ¿Sí? Y nos piden que encontremos su función de transferencia, inciso A, la función de transferencia h de z. Inciso B, la respuesta impulso h de n. E inciso C, la secuencia de salida y de n cuando se aplica un escalón unitario discreto en n igual con 0. Es decir, x de n, pues es una función u de n, un escalón unitario. Se los dejo, los vamos a resolver la siguiente sesión. Si quieren intentar hacerlo, no los quiero distraer para que
pero lo pueden hacer después de haber hecho su examen, hacer el intento de resolver este problema. Repito, lo vamos a resolver en clase. Y y vamos a hablar también, ya en la medida de lo posible, de lo que es la siguiente sesión vamos a ver la resolución de este ejemplo, y la siguiente sesión veríamos la forma de respuesta y estabilidad ya desde este enfoque. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe. No, profe. Por el momento no. Pues aunque nos pasamos un minuto, creo que es muy poco para todo lo que utilizamos esto, pero creo que la retroalimentación y la comunicación es importante, por lo tanto, no lo echamos al saco roto. Estamos en contacto. Les envío los enlaces para la sesión, ya conocen los lineamientos. No sé si tengan alguna duda al respecto. Y les envío, dígame. No, No, profesor. que no. ¿No? Ok. Bueno, que también les envié, eso fue otro detalle que se me pasó. Recordarles que ya les envié los lineamientos, así que estoy consciente de que los conocen, así que nada de desconocimiento. Consideren que su evaluación va a ser individual, les envío los enlaces y como dicen los lineamientos, un par de minutos antes les envío el examen a sus correos electrónicos con el propósito de que si existe alguna contingencia respecto a la videoconferencia que voy a usar para estarlos supervisando, como si fuera de manera presencial, si hubiera una contingencia, ustedes puedan seguir trabajando. Y en caso de que hubiera esa contingencia que se suspendiera de mi parte, la videollamada o los enlaces, solamente en ese caso, pues dispondrían de término normal, que es a las 7 de la noche, el tiempo para resolver el problema o el examen, enviarme sus respuestas a los máximo 15 minutos. ¿Ok? Cosa que puede suceder, que no va a suceder, pero que podría suceder. Por eso les envío yo el examen al correo electrónico para que, aunque no tengamos una comunicación directa, tengan ustedes información. De todas maneras, durante el examen no me van a estar viendo a mí, van a estar viendo el examen, porque siempre se los presento, para que no estén bricoteando. ¿Ok? Bien, si no hay preguntas, nos vemos entonces el próximo jueves para su primer examen a las 5:30. De acuerdo. Ok, profesor. Bueno, cuídense mucho, que estén bien y cuídense. Gracias, profesor. Igualmente, Hasta profesor. luego. Bye.